Bitoque FM 107.9, el sonido porteño. Caminito al costado del mundo. Más de 50 días han transcurrido desde el pasado 18 de octubre, día en el cual yo diría que existe bastante consenso respecto de que nuestro país cambió. Quizás definitivamente, ¿no? Chile cambió porque se instaló con mucha fuerza en la discusión pública la necesidad de avanzar de manera decidida en múltiples materias. Nueva constitución, pensiones, remuneraciones, propiedad de los recursos naturales, en múltiples materias que son tan necesarias en nuestro país. Un debate y una discusión muy profunda respecto de nuestro modelo de desarrollo, del derrotero vivido por nuestro país desde el 11 de septiembre de 1973 hasta nuestros días y la necesidad de construir un nuevo pacto social. Esa manifestación, esa movilización se ha expresado de múltiples maneras en Santiago, en regiones, en nuestra ciudad de Valparaíso, en ocasiones también, hay que decirlo, con muchísima violencia. Pareciera ser que la movilización ha ido disminuyendo. El fin de semana el gobierno, ¿cierto?, planteaba que no se registraron grandes movilizaciones, disminuyó el número de detenidos y, digamos, también las situaciones de orden público han disminuido. Pero han quedado múltiples cuestiones en la discusión. Acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que se discute mañana en el Congreso. Acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, que se está discutiendo hoy día y mañana se vota, entiendo, ¿no? Y un acuerdo, no digamos transversal, pero no completo, ¿cierto?, de todas las fuerzas políticas para avanzar hacia una nueva constitución y una consulta ciudadana que varios municipios del país, más de 200 municipios del país, van a realizar entre los días 11 y 15 de diciembre próximo. Consulta ciudadana que va a ser, digamos, con votación online para consultar acerca de una nueva constitución y para conversar, digamos, también acerca de una serie de otras materias que tienen que ver, ¿cierto?, con demandas sociales locales. Vamos a conversar con nuestros invitados acerca de estos más de 50 días de movilización social, de la consulta ciudadana que se nos viene y de este nuevo Chile que ha comenzado, ¿cierto?, a surgir de manera definitiva a partir, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido el pasado 18 de octubre. Sin más preámbulos, ¿cierto?, y dado el tiempo con el que contamos, vamos a ir a nuestros invitados. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo concejal de la comuna de Valparaíso, don Claudio Reyes. ¿Cómo está, Claudito? Bien, ¿y tú, Esteban? Bien, dentro de todo lo que ha pasado en Valparaíso, creo que igual hay que mantener el espíritu en alto, ser optimista en desarrollar una política que hoy día, desde el municipio, desde los territorios, desde, ojalá, toda la comunidad que habita esta ciudad, esta hermosa ciudad, podamos salir adelante de esta crisis profunda, que es una crisis que se acrecienta ahora último, pero ya venimos con hartos problemas desde hace mucho tiempo. Bueno, y saludar a toda la gente que nos escucha. Creo que hoy día tenemos una oportunidad de diálogo importante y eso creo que sería lo importante de desarrollar ahora en adelante. Es cierto en cierta forma que la movilización un poco ha bajado de nivel, pero ahí está latente. Las demandas que hoy día sacuden a Chile en cierta forma, siento que no van a terminar acá, que van a seguir. Vienen fechas complicadas, viene el verano también, que también un poco ralentiza todas estas situaciones, pero lo que se ha instalado hoy día, este Chile que ha cambiado, este Valparaíso que ha cambiado, eso no lo puede obviar nadie, y cualquiera que haga un análisis político mínimo tiene que llegar a la conclusión pronta de que esta cosa va a seguir y va a seguir para bien,
en la perspectiva de hacer un cambio profundo en en nuestro país, en nuestras ciudades, para lograr un Chile más equitativo, mucho más digno, con prestaciones tanto en el área de la salud, la educación, en fin, que vayan realmente en buen beneficio a nuestra gente. Totalmente. Y don César Barra Rosas, presidente regional del Partido Socialista de Chile. ¿Cómo está, don César Barra? Hola, Esteban. Qué gusto tenerlo acá. Un agrado estar acá en el programa. Saludo acá al concejal Código Reyes y obviamente a todos los auditores. Y en una etapa bien a la expectativa, porque yo creo que es el momento de la política y obviamente de ir visualizando cuáles son las reales apuestas del gobierno para salir de esta crisis. Y hay un desafío, yo creo, en la oposición a partir del acuerdo que se logró con las fuerzas de gobierno en términos de lo que significa un itinerario constitucional, sin perjuicio de la necesaria existencia de una agenda social que apunte a momentos distintos, pero ahí lo vamos a conversar, momentos de inmediatez en términos de medidas sociales, pero también cosas que dicen relación con la estructura tributaria, la reforma a los sistemas esenciales de pensiones, de salud, que yo creo que son cosas que están en la discusión. Y para más adelante, por ejemplo, algo que tú decías en la introducción, tiene que ver precisamente con conversar y plantearnos acerca de la estrategia de desarrollo, que de una otra forma aparece en los cabildos, la conversación de la gente en torno a las demandas de un cambio sustantivo en la relación entre lo público y lo privado, el mercado y lo público, los ciudadanos y el mercado, y lo que significan esas relaciones que claramente tienen que ver con una definición de la sociedad que queremos construir. Totalmente. Tú decías algo, César, hace un rato, y es que es el momento de la política, ¿no? Y yo suscribo completamente lo que tú has señalado, pero también nos hemos encontrado, a propósito de este momento de la política, con un camino sinuoso para el acuerdo por una nueva constitución. Un camino sinuoso porque, en primer lugar, no todos los partidos suscribieron el acuerdo. Este acuerdo, además, derivó en que varios partidos del Frente Amplio, ¿cierto?, entraran en un proceso de discusión interna que incluso derivó, ¿cierto?, en que los ecologistas salieron del Frente Amplio, en un quiebre interno, en que el Partido Humanista, ¿cierto?, congelara su presencia, que salieran más de 100 militantes de Convergencia Social, entre ellos Jorge Sharp, ¿cierto?, y alrededor de 70 funcionarios municipales de la Municipalidad del Paraíso que también salieron de Convergencia Social, ¿cierto?, que están dentro de los 100, ¿cierto? El militante Cueva, ¿cierto?, que ha salido como de 5 partidos ya, ¿cierto? Sí. Y ahora salió de Convergencia Social. Exacto, entonces pareciera ser que en este momento de la política, la propia política nos ha dado el ancho. No sé si compartes tú ese análisis. Sí, yo creo que acá hay un tema, cuando digo el tiempo de la política es porque hoy día nosotros tenemos un problema que es, desde el punto de vista del modelo político que tenemos, es complejo porque hay una sensación, con una serie de factores que uno puede decir que parte del diagnóstico, de lejanía entre los representantes, aquellos que hacemos la política y la comunidad en general, el pueblo, como quieras denominarlo. Y esa diferenciación es, yo creo que precisamente uno de los elementos de la crisis, pero también es lo que necesariamente tienes que abordar para enriquecer la política. Porque si nosotros seguimos en una tendencia de oligarquizar la política, de elitizar las decisiones, de aislar al mundo de la política, de las decisiones, de los grandes temas, del resto de la ciudadanía, una ciudadanía despolitizada, ajena a sus propios asuntos finalmente, se genera lo que se ha generado entre otros aspectos, de la crisis institucional, de la crisis de credibilidad, de lo que llaman la crisis de legitimidad del sistema político. Pero por lo mismo, el desafío de aquellos que estamos en la política, particularmente de los partidos, o de aquellos que quieren armar su propio partido, movimiento, es como tú hoy día tomas este momento y lo planteas como propuesta, como estrategia. Y yo creo que ese es el desafío, particularmente en la izquierda, que tiene que ver precisamente con, en la lógica de un acuerdo de salida institucional a esta crisis, ver cuál es el camino efectivamente para instalar un proyecto, sociedad, no digo de modelo, pero de estrategia de desarrollo, que dé cuenta de las demandas de más justicia, de lucha contra la desigualdad y el abuso que plantea la gente. Entonces, yo creo que es el momento de la política. Lo otro es parte de los acomodos y quiebres que dan origen a este tipo de situaciones, que es lo que tú describes. La conducta del PC, lo que hace parte del Frente Amplio y en general la ingobernabilidad que se empieza a generar en el Frente Amplio. Más, obviamente, todo el debate que existe en los partidos, que entre la militancia, porque la militancia nuestra está en la marcha, está en la calle, está en las mesas, son autoridades electas, hay diálogo, a Claudio me contaba la previa,
un diálogo con otras instancias sociales, por ejemplo. Eso está hoy día en el día a día, todos conversan, todos hablan en buena hora. Sí. Por lo tanto, hoy día lo que hay que empezar a hacer es instalar una lógica de la política que tiene que ver precisamente con hacer lo que uno dice que va a hacer, ser coherente, transparente, empezar a instalar lo que son los valores que se supone que queremos de otra forma proyectar y qué es lo que hay que hacer en el quehacer cotidiano. Sí, quizás ese es el gran desafío, porque quizás el desafío es poder poner o intentar poner en común alguna definición de qué entendemos por política o por cómo la entendemos, cómo entendemos la lógica de las decisiones, porque pareciera ser que esta lógica de los acuerdos, ¿cierto? Que promueve, digamos, la ex nueva mayoría, ¿cierto? La derecha, es una lógica de acuerdos que un sector de la política partidista rechaza, ¿no? Y ahí uno ha visto, por ejemplo, partidos del Frente Amplio que han participado en el proceso de toma de decisiones en el último tiempo, pero que luego se arrepienten. Digamos, lo digo a propósito, ¿cierto?, de la votación de RD, a propósito, ¿cierto?, de la ley antisaqueo, ¿cierto?, y luego la solicitud de disculpas, ¿cierto?, de que, chuta, nos equivocamos en esto. Entonces pareciera ser que hay una... Mirosevic no. Tenía muy claro lo que votó. No, muy bien. Pero lo que quiero decir es, porque ahí también quizás se refleja hasta una discusión que da cuenta de una concepción que también es reflejo quizás de los tiempos, de las edades, de las generaciones, en fin, de formas de entender la acción política que son distintas, ¿no? Y ahí quizás quizás ahí está el principal desafío, César, no sé si compartes tú esa mirada, que es poder poner en común y que todos entendamos por bueno algo o por malo algo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que primero el llegar a acuerdo es parte del quehacer cotidiano de cualquier persona que vive en comunidad, en los vecinos, en un sindicato, ponernos de acuerdo y llegar acá al programa, que nos invitaran, son parte de la lógica de la vida. Y en la política, por lo tanto, se expresa cuando tú estás preocupado de los asuntos públicos, esa es la política, es lo que no es privado. Sí. Y yo creo que en ese contexto hay partidos de todo el arco que entendieron que había que buscar caminos institucionales para instalar primero algo que era inédito en nuestra historia, que es decir que esta constitución nueva va a ser formada a partir de la voluntad soberana, que la constitución actual se deroga a partir de si la gente el próximo 26 de abril dice que quiere una nueva constitución. Esto nunca lo hemos vivido, nunca. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una muestra de madurez de la política, de los partidos que fueron parte del acuerdo, y ahí está, bueno, Boric, RD, Partido Liberal, Partido Comunes, del Frente Amplio, y los que somos de la centroizquierda y la derecha. Por lo tanto, yo creo que hay pasos que son positivos. Lo que pasa es que, evidentemente, como hay una brecha enorme entre la sociedad de a pie, por así decirlo, común y silvestre, y la actividad o la acción de los partidos, aparece como algo que es parte de una decisión en función de popular, los temas de siempre. Exacto. Pero finalmente, por eso es muy importante dar señales en torno a una agenda social inmediata, que tiene que ver con la remuneración garantizada, decir que vamos a discutir el tema previsional de fondo, todo lo que significa el tema del CAE, entre algunos temas que se han planteado, y, por cierto, lo que significa verdad y justicia y reparación en torno a la violación de los derechos humanos, que se ha vivido y que tiene que ver con la acusación que se está viviendo en este momento en el Senado contra Chagüe. Entonces, hay una agenda que es inmediata, pero hay otra que es más de fondo, que tiene que ver con reforma tributaria para abordar la demanda social más trascendente, y por otra parte, lo que significa un modelo de desarrollo, o una estrategia de desarrollo económico que tiene que ver con superar los factores negativos en lo ambiental, en lo social y, por cierto, lo que significa la estructura de desintegración social que nosotros tenemos. Entonces, yo tengo la impresión de que acá tenemos que ir separando agendas. Nosotros no podemos pedirle la agenda de más de fondo a este gobierno. Nosotros tenemos que plantear que este gobierno tiene que avanzar en lo inmediato en conjunto con el resto de las fuerzas políticas para la agenda social inmediata. Y yo creo que eso es lo que hay que pedirle a este gobierno. No puedes pedirle tú a Piñera que él plantee una estrategia de desarrollo distinta. Primero porque es un gobierno que es minoría en la sociedad hoy día desde el punto de vista de la opinión pública, pero que además, ustedes se han dado cuenta,
el gobierno no ha sido parte de ningún acuerdo sustantivo en las Exacto. últimas semanas. El punto es cómo le pides que avance además en una agenda social inmediata, que es una agenda social inmediata que no comparte el gobierno, ¿no? Yo creo que ha hecho avances, no tan profundos como uno quisiera, pero te das cuenta de que hay capacidad de por último comprender algo. Yo creo que, por ejemplo, cuando Bernardo Mate dice que efectivamente hay que avanzar más en el tema de los tributos, por ejemplo, yo creo que son señales que le está dando al mundo empresarial, Sí. pero le ha hecho poco la política al gobierno. El punto es si el gobierno recoge esa... No recoge guantes. porque, No por ha ejemplo, sentado a los empresarios a Porque, hablar por con la ejemplo, CUT, porque, por con ejemplo, nadie. Luxich le tiró un salvavidas al gobierno que el gobierno no recogió. Cuando Luxich dice en las empresas del grupo, digamos, de empresas de Vamos Luxich, a nadie va a ganar menos de 500.000 pesos. O sea, ahí el hay un gobierno no ahí ha hay un aceptado, salvavidas. por ejemplo, a los trabajadores y a los empleadores, que es la lógica que en muchos países nórdicos, europeos, socialdemócratas, con estados sociales de derecho, han instalado como estrategia, ni siquiera como una coyuntura para abordar una crisis. Sí. Entonces yo creo que acá hay que dar también ese diálogo y donde el gobierno tiene que cumplir ese rol. El problema es que tenemos un gobierno que está centrado más bien en una agenda vinculada a lo policial y lo militar para abordar las consecuencias del estallido, que son efectos de violencia, pero no el estallido en sus bases, en sus causas. Totalmente. Claudio Reyes, uno de los, digamos, yo diría que uno de los protagonistas tempranos de esta crisis fueron justamente los municipios, agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades, porque antes de que el mundo político, los partidos, ¿cierto? Más bien los partidos, los municipales también forman parte del mundo político. Los partidos, ¿cierto? Los parlamentarios se pusieran de acuerdo respecto de un plebiscito por una nueva constitución para Chile, un plebiscito de entrada, ¿cierto? La Asociación de Municipalidades ya se había puesto de acuerdo en un plebiscito justamente para consultar aquello, ¿no? Ese plebiscito, que en su minuto, ¿cierto?, se suspendió, en aras, digamos, de este acuerdo político, finalmente se va a concretar a partir de mañana y hasta el domingo, ¿cierto?, en un plebiscito en el cual van a participar a nivel nacional, que van a adherir más de 200 comunas, pero ha sido un plebiscito y no está exento de polémica, en primer lugar, porque algunos municipios han comenzado a instalar, digamos, dentro de la consulta ciudadana, también otras materias que son más locales, ¿cierto?, pero también porque se ha cuestionado la participación, digamos, qué tan participativo ha sido el proceso, y también en el caso de nuestra ciudad de Valparaíso. Hoy día en Mercurio de Valparaíso, por ejemplo, titula en una de sus notas: concejales se suman a críticas a consulta ciudadana porteña, y dentro de los cuestionamientos, algunos concejales señalan que este proceso, particularmente en Valparaíso, se ha desarrollado a puertas cerradas, y prueba de ello es que en una reunión, ¿cierto?, que realizó el alcalde Char, ¿cierto?, solo participaron 2 concejales, Julián Araya y el concejal Buscovich, y lo que habrían señalado algunos concejales es que no habrían recibido invitación, y que además, ¿cierto?, un acuerdo del Consejo Municipal respecto de consultar a los concejales por algunas de las decisiones no habría sido tal. ¿Qué ocurrió, Claudio Reyes? Bueno, un par de cosas. No es un plebiscito, es una consulta. Los municipios por ley no pueden plebiscitar nada, sino que más bien consultar. Lo otro, que hace referencia a la participación de Buscovich y Julián Araya, eso fue en el lanzamiento de esta campaña, y en el fondo le dan el vamos a la consulta por parte de la alcaldía. Ahora yo tengo mis críticas, y creo que igual fue súper valorable que la Asociación Nacional de Municipalidades sacara esta instancia cuando todo el mundo andaba perdido en qué se hacía y qué no se hacía. Fueron pioneros. Fueron los pioneros, y marcaron cierta línea, en el fondo, para levantar plataformas para discutir el tema, cosa que hasta esa altura no había viso de nada, que podía pasar cualquier cosa. Creo que fueron, como bien decía César, los pioneros, pero también se anticiparon en buena forma a dejar el tema planteado, sobre todo en los municipios, que son las instancias más cercanas a la comunidad. Ahora, yo lo que siento es que, lamentablemente, como esto se fue desplazando, iba a ser los primeros días de diciembre, al final terminaron en un acuerdo que iba a ser, justamente iba a concluir el 15 de diciembre, el día domingo, que en primera instancia iba a ser presencial, con el voto tradicional, el voto papel, pero después fue derivando producto de la misma premura, fue derivando a un voto electrónico que ha sido cuestionado también. Lo que pasa es que esta empresa, y Voting, que se llama... que es la misma que estuvo detrás de lo de Bópoli y lo de la UDI, ¿no? Y Ciudadanos, entiendo, sí, ¿no?
Sí, no son muy buenos antecedentes. Qué mal. En fin. Pero va a ser esta empresa la que da respaldo a varios municipios, no tan solo en Valparaíso. Sí, De hecho, aquí fue también. Pasa que no son muchas empresas tampoco las que se dejan al Exacto. tema. Va y Botín. Va a ser justo. Ahora, ojalá que sea un buen resultado. En cuanto a la participación del Consejo Municipal, la verdad es que fue bastante mínima. Fue unas consultas que se hicieron por un WhatsApp común que tenemos con la gente de gabinete y de la administración municipal, pero una reunión una mesa de trabajo que estaba proyectada, al final no se pudo realizar. Ahora el tema es, perfectamente eso se puede tomar como participación, o sea, porque uno dio cierta opinión al respecto, en fin, incluso se iban a hacer consultas en primera instancia sobre lo que es el Pladeco, pero los concejales estimaron que la verdad es que no correspondía en esta instancia, fueron consideradas por parte de la alcaldía, se eliminaron esas preguntas, pero en definitiva siento que de igual forma uno no se siente como partícipe, comprometido, en el sentido de que yo quiero ser un protagonista estelar, ¿no? Entendiendo estelar en buena forma, aportando. Por ejemplo, yo hoy día no sé quién va a contabilizar los votos. ¿Ya? O existe una especie de trícel. Claro, en el no está fondo el CERVEL, va a definir la instancia ganadora, convención constituyente. No, aquí no está la convención constituyente, está la asamblea constituyente en Valparaíso y la convención mixta. Esas son las dos alternativas. ¿Quién va a determinar quién gana o quién pierde? ¿Y qué grado de credibilidad va a tener en la comunidad el resultado de esto? Entonces hay varias cosas que están como en el aire. Es más, por ejemplo, vecinos del Cerro Esperanza reclamaban que no había ningún local de votación en el Cerro Esperanza, instancia que nosotros le hicimos ver a los encargados correspondientes, y espero que se solucione, porque el Cerro Esperanza es un cerro bastante importante, y que no tenga un local de votación es impensado. Sí, es impensado, por supuesto que sí. Uno de los protagonistas, sin haber formado parte de la foto de la firma, fue del acuerdo, ¿cierto?, por una nueva constitución para Chile, ¿cierto?, de los partidos, en fin, o por este plebiscito de abril próximo, 26 de abril próximo, fue el alcalde Charp. Y fue protagonista porque más bien había una suerte como de tirada de mantel, ¿cierto? El alcalde Charp, ¿cierto?, termina renunciando a Convergencia Social en protesta, ¿cierto?, porque Gabriel Boric, desconociendo, ¿cierto?, la posición de su propio partido de Convergencia, que había decidido no suscribir el acuerdo, decide, sin embargo, participar. Y bueno, y Mesa Social hoy día cuestiona al alcalde Charp, digamos, bajo argumento de que el alcalde se estaría subiendo ahora al acuerdo, digamos, proponiendo la participación en esta consulta ciudadana, como tú bien dices, Claudio, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que juego el partido cuando tengo la pelota yo, y cuando no tengo la pelota me voy para casa. ¿Compartes esa crítica, Claudio, esa mirada? No, mira, creo que son dos cosas distintas. Una, yo la verdad es que nunca entendí la lógica del retiro de este sinnúmero de militantes de Convergencia ante un hecho concreto que fue la firma de Boric del documento en cuestión. Cuando la presidenta de Convergencia Social se retira y no firma el acuerdo, debo entender que no tiene el respaldo político del partido que representa a Boric para firmar. Cierta lógica, ¿no? Entonces el verdadero cuestionamiento debiera hacérselo a Boric, en vez de retirarme de un partido que en el fondo está respaldando la postura del mismo alcalde Charp, que en el fondo no es concurrir como partido a la firma del documento. O sea, es una lógica media extraña. Es difícil entenderlo. Es raro. O sea, y así se lo hice a ver a algunos ex convergentes que son funcionarios de la municipalidad. Pero independiente de eso, el tema de la consulta venía hace mucho tiempo. Un tema que se venía trabajando con varios alcaldes. Partieron un número determinado muy bajo, eran como 10 alcaldes, donde estaba Jaue entre ellos, tomando esa idea, y después la Asociación Chilena de Municipalidades la toma como de ella, y en el fondo iba a salir en un momento determinado cuando no había nada. Creo que son dos temas distintos que no me gustaría involucrarlo una cosa con la otra.
Totalmente. Oye, César Barra, bueno, el alcalde Charp ha estado en el centro de la polémica en el último tiempo, digamos, y la gestión municipal, ¿no? A propósito de varias cosas, ¿no? Por una parte, bueno, esta renuncia masiva, ¿cierto? A convergencia de un grupo, ¿cierto? De militantes liderados por Charp. Porque Valparaíso ha sido probablemente la ciudad más afectada, digamos, post 18 de octubre por, digamos, saqueos, en fin, destrucción. Ha sido un poco el epicentro de la destrucción Valparaíso, más de 150, 200 locales comerciales que se han visto afectados por saqueos, en fin, una situación de crisis bastante profunda. Hace unos días atrás el cuestionamiento de la core Natalie Campuzano, ¿cierto? A la SECPLA, ¿cierto? Por la no presentación de proyectos al core, ¿cierto? Y hace unos días incluso tú te enfrascaste en una discusión con el diputado de tu partido, del Partido Socialista, ¿cierto? Marcelo Díaz, quien plantea que la oposición debiese apoyar al alcalde Charp, digamos, para su reelección, y tú en una posición muy enérgica, que yo debo decirte, te lo digo a título personal y como amigo, celebro, ¿cierto? Que donde tú, digamos, le haces un parelé al diputado Díaz, digamos, respecto de los procesos internos de discusión, digamos, en la oposición, claro. Donde tú incluso señalas, digamos, con mucha fuerza, que el alcalde, primero, que tú invitas a que el alcalde Charp esté disponible a participar de una primaria de toda la oposición, como también lo señaló el concejal Buscovich, por ejemplo, hace unos días atrás. Fue coincidente. ¿Cierto? Y donde tú incluso dices que el alcalde Charp ha sido una piedra de tope, no sé si ocupaste específicamente esa terminología, un obstáculo, ¿cierto? Para el acuerdo constituyente. ¿Tú sostienes esa palabra? Sí, yo creo que la actitud es confusa, por lo mismo que decía recién Claudio, en términos políticos, y lo que uno espera de cualquier liderazgo es que haya coherencia. Y por lo mismo me parece que si alguien entiende que la política es buscar apoyos transversales para reconstruir Valparaíso, para tener una salida institucional y participativa preguntándole a la gente, yo creo que es incoherente no ser parte del acuerdo que se suscribe por una nueva constitución, a menos que él quiera mantener la constitución del 80. Porque no le he escuchado cuál es la alternativa. Y por otra parte, yo creo que él y todos nosotros que somos de centro izquierda, o de izquierda en el caso mío, pero somos parte de una cultura de centro izquierda, tenemos que buscar, ojalá, porque la postura nuestra como partido, el acuerdo más amplio posible para darle gobernabilidad, con mayor razón en este periodo, a una ciudad que está muy afectada por el accionar de carabineros, la violación de los derechos humanos, las represiones, por el tema del saqueo, por la presencia delictiva, por lo que significa finalmente una agudización de una crisis que, muy bien decía Claudio, venía ya de antes, viene de hace muchos años, pero que se ha agudizado en el último tiempo, y con esta situación con mayor razón. Por lo tanto, que lo que hay que buscar es más bien el acuerdo, y no este comportamiento que yo no comprendo por parte de Charp y de Díaz, de tratar de amarrar un acuerdo entre ellos, en circunstancias que lo que hay que buscar hoy día es lo más amplio posible, no entre personas, sino que entre miradas, para convocar a construir esta ciudad con una serie de valores que tienen que ver con lo porteño, la diversidad, la integración social, pero con un escenario económico bien complejo. Y yo creo que por eso a mí me parecía muy impropio, muy inadecuado proclamaciones a esta altura, sino que por el contrario, lo que me parece más adecuado es abrir el diálogo. Y a mí me parece que el alcalde tiene un problema de diálogo. Y se ve en esta disputa pública entre la Secretaría Comunal de Planificación con una consejera del Frente Amplio. Sí. Entonces, yo creo que hay un problema, y esto no lo digo en una crítica al alcalde en particular, hay un problema de gestión política. Y yo tengo la impresión que en el Consejo Municipal ha habido capacidad de diálogo de los concejales de centro izquierda, pero que no ha habido la capacidad desde los equipos municipales, para no echarle la culpa a Charp directamente, pero también tiene una responsabilidad, en términos de buscar este acuerdo político más transversal en función de una estrategia. Sí. Ya la discusión en torno al Pladeco lo ha demostrado, con mayor razón en el escenario actual. Entonces se requiere hacer un esfuerzo mayor que no solamente juntarse con un diputado. Sí. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que tiene que ser algo más complejo que una notita de Twitter. Sí.
me parece que es mucho más sofisticado. Pareciera ser que lo que quiere Sharp es poner la música él, ¿no? Mira, Está bien, es legítimo, pero yo creo que todos podemos ser parte de la orquesta. mira, cuando César decía que, y repitiendo algo que había dicho yo, que la crisis no viene de ahora, nosotros cuando armamos todo este cuento de las primarias ciudadanas, el Pacto Urbano de la Matriz, hablábamos ya de una crisis profunda. Así es, era parte del diagnóstico. Era parte de lo que queríamos, o sea, era el diagnóstico que había y era un poco lo que queríamos construir en base a ese diagnóstico, de una vez por todas sacar a Valparaíso adelante. Y era sacar a Valparaíso, ojalá con toda la fuerza había y por haber, con un solo objetivo: definir un programa básico, que ojalá hubieran sido 5 o 6 medidas, pero que hubiéramos estado todos convencidos de aquello, y trabajar en conjunto en una línea, ya alejado de sus investiduras políticas, sacarse las camisetas religiosas, lo que sea, pero con un solo objetivo, que era sacar a Valparaíso, ojalá lo antes posible, de la crisis que vivía. Hoy día esta crisis se ha profundizado. Y los actores que necesitamos hoy día para conducir un gobierno comunal y un gobierno regional son actores que convoquen a esta unidad de una vez por todas, como te digo, para sacar a nuestra ciudad adelante, y en particular a nuestra ciudad de Valparaíso. Hoy día no necesitamos ni llaneros solitarios, ni Highlander, ni Terminator que vengan a construir una política desde la postura individual, una postura casi egoísta, una postura que en el fondo se la juega en su propia cancha y no se la juega con nadie más, tanto en el ámbito local como en el ámbito provincial, como en el ámbito regional. Pasa absolutamente lo mismo, y para qué decir a nivel nacional, con un Piñera que en definitiva lo único que representa al gran empresariado de Chile. Por tanto, hoy día yo creo que las dinámicas son distintas. Sí. Hoy día tuvimos una reunión con la mesa social, parte del consejo, y estaba todo el consejo invitado, pero llegaron los que llegaron 5 concejales, y con los cores de Valparaíso, con los cuales venimos trabajando una mesa de trabajo también, para articular ciertas inversiones que se puedan hacer a la brevedad en nuestra ciudad. Pero el diagnóstico era que, en definitiva, hemos perdido un poco esa comunidad que Valparaíso era tan característica, y en el fondo podríamos construir una visión de ciudad maravillosa tal vez, pero si no tenemos los pies de barro, en el sentido de que no nos conocemos, no tenemos relación alguna con nuestros vecinos, los cabros chicos hoy día se reúnen en torno a los colegios, o sea, a los compañeros de curso, o sea, la calidad de barrios que teníamos hoy día se ha ido perdiendo. Yo pienso que la idea fundamental es un poco recobrar esas relaciones que existían para construir una ciudad mejor. Patricio Rosas, que digamos fue parte fundante del Pacto Urbano de la Matriz el fin de semana en el Mercurio, decía que en una entrevista muy dura contra el alcalde Sharp, decía que el alcalde le ha mentido a la ciudad. A juzgar por el derrotero, Claudio, digamos, de la ciudad, en fin, ¿tú consideras quisiera saber tu opinión, si tú consideras que el Pacto Urbano de la Matriz se equivocó y que el proyecto fracasó? Mira, el Pacto Urbano de la Matriz creo que era una situación inédita en Chile. Quizás yo me hago la autocrítica que corresponde. Tal vez era un conglomerado de personalidades muy elitizadas. Faltaba barrio, faltaba terreno, faltaba cerro, faltaba barro en los zapatos, pero tuvo la capacidad de juntarse gente tanto de izquierda como de derecha, como bien dice el Pato Rosa en la entrevista, y pienso que no se equivocó, porque el llamado que hizo fue amplio. Llegar a los que llegaran a participar de unas primarias ciudadanas, la cual ganara quien ganara, todo el pacto y todos los conglomerados que estaban detrás y toda la sociedad que creyó en nosotros iba a estar detrás del candidato que adscribía a un programa de trabajo, que adscribía también a una forma de hacer política, una nueva política, y que en el fondo también respondía a estos conceptos que recién te decía, que teníamos que lograr la unidad en Valparaíso, hacer un llamado profundo para ponernos de acuerdo en ciertos elementos que en el fondo revertiera esa condición que ya de crisis que venía ya en forma acelerada, y tal vez en eso nos equivocamos. Perdimos un poco la brújula, en el sentido que llegó, bueno, la alcaldía, siempre se ha dicho que, mira, Jorge sale ganador
las elecciones y se perdió un mes completo. Ujú. Un mes completo en que no respondía correos, WhatsApp, llamadas. Y cuando reapareció tenía Cuando- nombrado hasta el portero de la municipalidad Cuando llega, militante de la izquierda autónoma, cuando ¿no? llega efectivamente tenía, bueno, a sus directores principales ya nombrados, y ahí nos pide la cuota de un compromiso que en el fondo él iba, todo el resto lo iba a concursar entre nosotros en el fondo. Pero nada, eso pasó, ¿verdad? La verdad es que el distanciamiento fue a los pocos meses de haber asumido tanto él como alcalde y nosotros como concejales, y se ha ido acrecentando el tiempo en forma muy acelerada. Hoy día la verdad es que los puentes están más que quebrados. Es muy difícil revertir cuando hemos tenido una relación tan áspera en todo este tiempo. Pero nosotros somos monos porfiados, vamos a seguir insistiendo en que la crisis de Valparaíso pasa por un conglomerado a la porteña, que ojalá sea lo más unitario posible. Si tenemos que repetir primarias ciudadanas, se repetirán las segundas primarias ciudadanas, o sea, hay acuerdos mayores también, bienvenidos sean, pero lo importante, y más aún ahora, es sacar a Valparaíso de la crisis en que Justamente te quiero hacerte dos preguntas más, Claudio, en relación con eso. La primera, ¿tú estás de acuerdo con que se tiene que desarrollar una gran primaria de la oposición en Valparaíso en la cual participe el alcalde Char, sea parte de esa gran primaria ciudadana? Esa es la primera. Y la segunda, ¿está Claudio Reyes, concejal de Valparaíso, disponible para participar de esa primaria para elegir candidato a alcalde? Te lo pregunto porque se ha manifestado, ¿cierto? Ha comenzado a sonar, digamos, la posibilidad de que seas tú, ¿cierto? Que él participe en representación de un sector, ¿cierto?, de ciudadanos de Valparaíso, que concurse en esa primaria como candidato a alcalde de Valparaíso. Mira, las primarias ciudadanas que hicimos nosotros fueron el resultado de un trabajo que fue la construcción de un programa, que fue la construcción de generar las mejores de las buenas ondas en un desarrollo muy particular que se vivió en ese momento, pero que en el fondo lleva una profunda crítica a lo que estaba establecido, y que además merecíamos un cambio profundo también. Y si se da eso, en el fondo hacer primarias por primaria, que en el fondo participe vacíamente cualquier candidato sin un compromiso previo de trabajo profundo en desarrollar, como te digo, un programa por último mínimo, que nos pongamos de acuerdo en 5 o 6 ejes fundamentales para sacar a Valparaíso adelante, en los que puede estar perfectamente el tratamiento del borde costero, que es una de las grandes disyuntivas que hoy día nos mueven como ciudad, el tratamiento de las partes altas de la ciudad, porque ahí están depositados los cordones de pobreza que nosotros tenemos en forma permanente en nuestra ciudad. ¿Qué hacemos con el sector del Almendral? ¿Qué hacemos con el sector del Barrio Puerto? Que nos pongamos de acuerdo en ciertas medidas, un programa básico. Ahí perfectamente podríamos hacer unas primarias en que el ganador de esas primarias en el fondo respondiera a ese programa más allá del nombre y la persona. Ahora, si me preguntas a mí, yo la verdad es que lo que está pasando hoy día, que todos funcionan desde lo individual, desde los proyectos personales, desde los proyectos en el fondo que responden solamente a una persona, evidentemente yo no estoy en esa lógica, y más bien yo respondo a un colectivo, respondo a proyectos profundos, con contenido, en forma seria, y que la verdad que demuestren un cariño profundo por esta ciudad. Y hoy día, te digo, si hacemos primarias, bueno, en que el día de mañana, bueno, se presenten 20 candidatos y sea un éxito de votación, pero si no hay una cuestión profunda detrás, eso va a quedar en el vacío, va a ser un ejercicio más que va a quedar en el pasado, y seguramente el alcalde que salga favorecido de esas primarias, lamentablemente va a seguir repitiendo las mismas lógicas que hasta el día de hoy hemos replicado, independiente de los partidos y los movimientos que han estado sentados en la alcaldía de acá de Valparaíso. Interpreto tu respuesta como yo no me mando solo y forma parte de un proyecto colectivo, pero te la hago de nuevo. Si el proyecto colectivo decide que Claudio Reyes es el candidato, ¿está disponible Claudio Reyes? Mira, o sea, uno no se puede alejar de eso, sí, pero evidentemente hay mucha agua que tiene que correr bajo el puente. Lo primero es lo primero, como bien decía César delante, hoy día
la crisis que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, las prioridades deberían estar puestas en otras instancias. Y el tema del candidato, no candidato bueno, vienen varias elecciones además, pues, Sí, hasta gobernador regional. Exacto. Y más encima, en ese mismo proceso, vamos a tener asambleísta. Por la ejemplo, elección por ejemplo. de los asambleístas. O sea, el tema da para tanto. Exactamente. Y hoy día creo que todos los huevos debemos ponerle en la canasta, a lo menos de estabilizar la carga en Valparaíso y podamos funcionar relativamente bien, pero con cambios profundos también que hoy día demandan nuestras comunidades. Totalmente, totalmente. César Barra, pronóstico de la acusación constitucional contra Chadwick. Mira, yo espero que nosotros como Partido Insulsa Socialista, está ahí, parece. parte de los comidillos, ¿Ah? parte de los ¿Va a comidillos, votar a bueno, favor o en contra de Insulsa? no lo sé. Yo, Ya. la verdad que no sé el voto de los senadores de mi partido. Yo lo que te puedo transmitir es que nosotros como socialistas, a los pocos días de que se decretó el estado de excepción y que ya existían personas heridas y habían personas muertas y actos de represión, concordamos en encuentro nacional acusar constitucionalmente y perseguir la responsabilidad de Chadwick, antes incluso de que él renunciara. Por lo tanto, somos impulsores de esto, y el diputado de la Vaca es parte de los acusadores, de hecho. Y yo tengo la impresión de que acá lo que no puede instalarse es una lógica de impunidad política, dada la gravedad de los hechos que han ocurrido, y particularmente en el caso de la gestión de Chadwick, producto de que acá la situación de gravedad que ocurría en ese momento, en pleno estado de excepción, se le representaba constantemente por la Institución Nacional de Derechos Humanos, los parlamentarios, la comunidad e incluso internacional. Y yo creo que por lo mismo hay una responsabilidad política que tiene que hacerse valer. Yo no creo que él sea irresponsable políticamente, que es la tesis de su abogado, Sí. y que acá hay que perseguir más bien la responsabilidad penal. Sí. La responsabilidad penal hay que seguirla, hay que perseguirla, pero también la responsabilidad que le cabe a un ministro de Interior cuando tenemos una cantidad de prácticas de tortura, de vejámenes, de personas mutiladas, que se inician durante la gestión de Chadwick en pleno estado de excepción bajo su mando. Y por lo tanto, yo por lo menos como socialista espero que se apruebe la acusación constitucional en el Senado. A propósito de exministros del Interior, ¿qué opinión te merece que tu ex jefe, el ex ministro, gobernador, por eso, claro. Exacto, por eso lo digo, el ex ministro Burgos sea parte del equipo jurídico del presidente? Mira, me parece una... Y es tu correligionario. Claro. Tú deberías responderlo. Ex correligionario. ¿Se retiró? Sí, entiendo que en Ya. buena hora, Bueno. dejamos de pasar A mí me vergüenza parece con incoherente. un tipo como No, Burgos. bueno, si se fue a la DC me parece Ojalá. incoherente, no sé cómo decirlo. Yo creo que él fue un mal ministro del Interior, lo puedo decir ahora Con la libertad que tengo. con la libertad que tengo fuera de gobierno, porque fue ministro cuando yo era gobernador. Sí. Yo creo que no tenía ningún compromiso real con un programa de transformaciones del gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo creo que desgraciadamente él ha apostado a algo que ya no está, que es una cierta lógica como un status quo, que puede llevar al país a ciertos niveles de desarrollo, pero que claramente tiene que ver con los problemas que ya tenemos. Por lo tanto, yo creo que él vive, alguien decía, en los 90. Sí. ¿Ya? Cree que este Chile no ha cambiado. Cree que yo creo la impresión de que esta transversalidad autorreferida de la élite en términos de que ellos son la gobernabilidad, Sí. Burgos tiene que ver con ese sentimiento. Sí. Y por eso yo tengo una distancia, no ahora, larga, y que en estos momentos se ha agudizado, y me parece que es coherente con una visión que él ha tenido y que se ha ido clarificando porque las distancias hacen bien. Y yo creo que él tiene hoy día nítida postura de defender a un gobierno de derecha y de ser parte, finalmente, de una visión compartida con otras personas como Mariana Elwin o Soledad Alvear, que son parte de una percepción que entiende que el pasado era mejor, esta cosa media nostálgica como la época de los zares. Oye, pero yo lo comparto completamente, pero esas élites tienen nuevas manifestaciones más jóvenes. No sé si viste hace un tiempo atrás, en plena crisis, estos jovenzuelos de vestidos de blanco acudiendo a la moneda. Sí, claro. Javiera Parada, sí, claro. Elisa Walker, ¿cierto? Pasa que yo creo que ponen el acento en algo que finalmente, si todo el mundo quiere paz, eso no es la discusión de fondo. Si la existencia del estallido no es porque a alguien se le ocurrió en el Kremlin
la escuela. dejar la escuela en Chile, ¿me entendí? O en La Habana, en Caracas. o en Caracas. Entonces, yo creo que claro, es como de perogrullo, si tú me lo preguntas. Ahí dice, no, es que la democracia hay que defenderla, sí, pero la democracia se defiende con transformaciones sociales. Exactamente. Y con participación y acercando la decisión a la gente. Y no con este modelo tan tradicional y tan conservador de apostar más bien a que nosotros somos los que los convocamos a ustedes de la paz. Que es lo que hizo acá el director de la Fundación Piensa, que finalmente su carta lo que obtuvo fue una página completa en el Mercurio y según ellos la Fundación Piensa fue la que convocó a la paz en Valparaíso. O sea, es una autorreferencia y un ego impresionante. Sí. Yo creo que eso es lo que hay que superar en la política. Totalmente. Oye, y a propósito de eso también, me imagino que tuviste en la COP25, ¿cierto? ¿Qué han aparecido? Hay algunas personas cuestionando a la presidenta Bachelet, criticándola, ¿cierto? ¿Qué opinión te merece ese A mí me parece bien la cuestionamiento? capacidad de la presidenta de responder, porque yo creo que tiene la tranquilidad ética, moral y O sea, política. la cuestionaron hasta por la muerte de Cachillán. Claro, pero lo que pasa es que en esto del estallido, todos hablamos de todo. Y esto es un ruido y un murmullo y está bien. Y yo creo que la capacidad que demostró la presidenta hoy día mismo de plantear, oye, pero acá, cuando están estos problemas, porque los gobiernos tampoco somos capaces, y eso también tiene que ver con una autocrítica del sistema político, y está bien. Yo creo que ella ha reaccionado de manera adecuada a cuestionamientos que tienen que ver con la política. No con una persona en particular, sino que con la política. Obviamente a Piñera le ha correspondido porque él está al mando del país y ha tomado decisiones que, a la vista que ellos somos opositores, creemos que está absolutamente equivocado. Pero yo creo que la reacción del presidente ha sido adecuada al tono de los emplazamientos que muchas veces no le correspondían a ella, pero igual se ha hecho cargo y está bien. Eso es lo que hay que hacer, de hecho. Sí, totalmente. Te quiero llevar de vuelta a Claudio Reyes a Valparaíso y también a la consulta ciudadana. Porque esta consulta ciudadana va a versar sobre una serie de demandas sociales. Hay un primer voto, que es el primer voto, ¿cierto?, que dice relación con la consulta acerca de la nueva constitución, el mecanismo, si está de acuerdo con una nueva constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un segundo voto que tiene que ver con demandas sociales, donde se va a consultar por acceso, digamos, por las tres demandas sociales más importantes. Acceso y calidad de la educación pública, acceso y calidad de la vivienda, ampliar el acceso al agua, cuidado del medio ambiente y recursos naturales, deuda universitaria, mejorar la calidad de la salud pública, mejorar las pensiones, reducir los costos de servicios básicos, reducir la desigualdad de ingresos, reducir la impunidad de la delincuencia, transporte público, etc. Llevado al contexto de Valparaíso, y nuevamente en esta lógica de los tres grandes temas, ¿cuáles son, Claudio Reyes, a tu juicio, los tres grandes temas de Valparaíso el día de hoy, pensando en el futuro? Bueno, vienen en parte también dentro de la tercer voto, que es el tema de la relación tributaria de los puertos con las ciudades que acogen estas instalaciones. Es una muy buena pregunta. Que también fue propuesta por el Consejo. Hay un tema también por la relevancia que puede tener el patrimonio en nuestra ciudad, si es realmente un motor económico, no es un motor económico. ¿Es un motor económico? Y la tercera no me acuerdo. Pero fundamentalmente son esas dos que discutimos en el Consejo Municipal y que abrieron un poco a que se fueran instaladas dentro del voto. Y tienen que ir más con estrategia, ¿no? Sí, en el fondo apuntan un poco a engrosar las arcas municipales en ese sentido. Ahora, hay temas muy locales que quiero poner en el tapete también, el tema de los trolleys, por ejemplo. Sí. Los trolleys no aguantan más de aquí a fin de año. Es un tema que como ciudad tenemos una responsabilidad profunda con este medio de transporte. O sea, yo me niego a que desaparezcan del paisaje urbano. Totalmente, no puede ser. Como así medidas que tomó el gobierno regional fundamentalmente, que es eliminar el edificio de la Corfo como una incubadora de proyectos de pequeños empresarios, pequeños emprendedores, y transformarla en un edificio de la PDI. El edificio de la Corfa acá arriba. Hace rato que le están buscando edificio a la PDI. No, pero ya está. De hecho había una discusión para comprar. No, sí, yo sé, pero había una discusión hace un tiempo para que el CORE invirtiera recursos en comprar
el edificio de la Grace, Sudamericana, la Grace, sí. ¿cierto? Sí, claro. Pero justamente, o sea, temas tan importantes Ah, como el edificio de la Corfo, que generaba cierta economía que era Sí, claro. no trascendente, pero que en el fondo aportaba a la economía había ahí local. un, Y era- había ahí y un era espacio, innovadora. exacto, Eh, exacto. Habían empresas, En digamos, el claro. fondo, innovadoras. desarrollar también un edificio de la PDI en un lugar, a mí me hubiera encantado que se hubiera ido al edificio Grace para darle más movimiento a ese sector. Lógico, pero ahí no tiene ningún sentido. Ahora, y tampoco hay propuestas alternativas, o sea, la Ah. gente que vivía, Sí. digamos, del trabajo del tema del edificio de la Corfo, hoy día no tiene ninguna otra alternativa. Mm, Discutíamos en torno al Colegio de Arquitectos que una buena posibilidad podría ser sí, la bodega Simón Bolívar, que, por ejemplo. que Oye, y hay es algo, una y alternativa hay algo que real, pasó, viable. y hay algo que pasó medio colado también. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el otro día fue tema de discusión. El Core Billones lo puso sobre la mesa. El Core acaba de aprobar 2.400 millones de pesos para remodelar la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso. Sí, eso ¿Qué es, les eso parece? es muy A mí impresentable. me parece una vergüenza. Sí. Entiendo dónde está el negocio, perdónenme que lo diga, Sí. y cacho de dónde viene, pero me parece impresentable. Yo creo que no Impresentable. da cuenta de una equivocación en las prioridades O sea, hay un impresionante. Mira, eh, pues, Impresionante. y un potencial escándalo, mira, que me parece además muy triste que esté la Universidad Católica del Paraíso involucrada en ese escándalo. hay también cosas terribles. El día jueves tengo entendido que se votan 50.000 millones del gobierno regional, Sí. del PNR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y a Valparaíso, el único proyecto que tiene con resolución, y la RS, son 128 millones, me parece. O sea, es lo de único una que, cartera de 50.000 millones. es lo único que va a recibir Valparaíso, y eso demuestra, o sea, si no hay incapacidad, ¿Qué pasa? es un estrés, no sé. ¿Qué pasa, Claudio, yo no entiendo de verdad. ¿Qué pasa con la SECPLA? ¿Y qué hay ahí? O sea, Ojo, yo creo el que alcalde está enamorado de la SECPLA. yo te ¿qué diría diablo? algo más grave. Yo creo que es lo que pasa yo me preguntaría qué lo pasa con el alcalde, porque Ah. cuando los alcaldes tienen cartera de proyecto, se instalan en el Consejo Regional a conversar con los consejeros Exacto. para plantearle cuáles son sus prioridades. Sí. Y pelean y representan el interés de su ciudad. Yo tengo la impresión de que acá hay una estrategia como autoinstalada por el municipio de que al gobierno regional no le iban a pedir nada Ajá. y que iba La autosuficiencia A total. los fondos era sectoriales. con fondos sectoriales. Pero lo que me venía a preguntar, a propósito de la mirada crítica a la gestión de Char, es que yo creo que el alcalde, desgraciadamente, no va a inaugurar nada o Sí. poco, Sí. porque no ha habido capacidad de gestionar ni fondos sectoriales ni el FNDR. No, y de hecho va a inaugurar ahora, de hecho hoy día de la mañana, yo, sin ir más lejos, interactué por Twitter, porque, Ah, no, el mercado- celebra, digamos, con bombo y platillo la reapertura del barrio Puerto, del mercado Puerto, pero eso es algo que viene de la administración Castro. Sí, claro, pero además es una parte. No es todo el Además. mercado. Ah. ¿Qué hace o no? Bueno, se habilita solamente el primer piso, hasta donde tenemos Ajá. entendido. Y hoy día salió una declaración del director de Obras Municipales que indica que ese edificio no tiene recepción final. Imagínate. Al no tener recepción final, Por Dios. la constructora que desarrolló la última etapa de las construcciones, que tiene boleta de garantías comprometidas con el fiel cumplimiento de los Sí, trabajos, al ser habilitado y al ser ocupado, las boletas de garantías quedan sin razón de ser. Por tanto, cualquier falla que vendría La posterior, responsabilidad municipal ahí. Ojo. o sea, primero que nada tenemos que predicar con lo que nos corresponde, que en el fondo, que cada edificio que se vaya a ocupar tiene que tener la recepción final correspondiente. A cumplir la ley. Bueno, hay varios edificios acá que no Sí, la claro, cumplen. El pero- mismo gobierno regional, la torre. No, claro, pero fue contra los 80, está bien. El mismo Congreso tampoco. Congreso también. El Congreso no tiene la recepción final. Pero quien mismo reclama los derechos por la construcción, comillas, ilegal del Congreso, la expresión de Claro, la parte alta, deberíamos dar el debería dar el ejemplo. Totalmente. Totalmente. No, pero además, ¿Mm? este acto incurriría en un tema que involucra las boletas de garantía y en el fondo garantizar que la obra se haya ejecutado en buena obra, en buena forma. Por Dios. Se nos fue el tiempo, don Robert Patrick. Oye, gran programa. No tuvimos ni tema. Hoy vamos a escuchar a Santa Fe y ya, pues un gran tema. Bueno, quedará para el próximo martes. Oye, ¿alguna reflexión final? ¿Algún llamado a la participación en la consulta ciudadana, Claudio Reyes? Sí,
Bueno, hay que ir a votar igual. O sea, yo creo que hoy día hay que poner en relevancia lo que se está haciendo, que es una práctica ciudadana. Totalmente. Ahora la irregularidad y todo eso, bueno, no es correcto que lo diga, pero lo vamos a ir arreglando en el camino. Ajá. Por ejemplo, que existan mayores locales de votación, como el caso que ponía En Esperanza. del Cerro Esperanza, que en definitiva también hubiera un organismo, quizá un tercero, que determinara que la validez del proceso, Exacto. definiendo que tal opción ganó y esta perdió. Bueno, y el llamado fundamental, el rechazo a la Constitución del 80, y también un llamado a lo que es la Asamblea Constituyente o Asamblea... ¿cómo es? O Convención Constitucional. Convención Constituyente. Constituyente AC, que algunos les pusieron en algunos votos de otros municipios. Pero en definitiva creo que ese es el camino hoy día. Evidente también los temas locales, el tema de la tributación de los puertos tiene que ser una solución pronta para el engrandecimiento de las arcas municipales. El tema del patrimonio no podemos soslayar, que es parte fundamental de nuestra identidad como ciudad. En definitiva, hay temas que ojalá todo el mundo fuera a votar y fuera con su voto, en el fondo, diera el apoyo necesario para institucionalizar estos temas. Muy bien. César Barra. Sí, no, un llamado a participar en todas las comunas de la región. Hay algunas donde no hay, desgraciadamente, no hay consulta, que son algunas de derecha, para decirlo directamente, pero donde se pueda votar, que la gente participe. Es importante desde tomar decisiones o dar opinión en torno a los temas locales, como también ir preparando el músculo a lo que va a ser el 26 de abril con respecto a lo que es la convocatoria a aprobar o rechazar por una nueva constitución, y el órgano que va a elaborarla va a tomar una decisión. Y yo creo que son inicios de procesos de convocatoria de la ciudadanía que hay que hacerlos con reflexión, ojalá con harto debate, cabildo, lo que es bienvenido, pero por sobre todo con la perspectiva de que tenemos que iniciar en conjunto un proceso de cambio en pos de un Chile que efectivamente dé oportunidades a cada uno de sus hijos e hijas. Yo creo que es el gran tema de fondo que está hoy día, y el ejercicio de este domingo creo que es muy buen ejercicio para la comunidad, para la ciudadanía, y todos tenemos que participar. Totalmente. Todos convocados entonces a participar de la consulta ciudadana desde mañana miércoles hasta el domingo en www.munivalpo.cl, ¿cierto? Y de manera presencial en los más de 30 locales, ¿cierto?, de votación que se han establecido para estos efectos. En una votación que, no obstante, digamos, tener una convocatoria presencial es una votación online, ¿cierto? Correcto. Así que, bueno, todos convocados a participar, en fin, y que nos vaya muy, muy bien. Y bueno, y ojalá, ¿cierto?, por supuesto, que gane la opción de una nueva constitución para Chile, ¿cierto? Una convención constituyente. A través de una, por supuesto, a través de una convención constituyente o asamblea el voto de acá dice constituyente, asamblea ¿cierto? constituyente. Sí. Perfecto, a través de una asamblea constituyente, ¿cierto? Que sea muy participativo, y ojalá, ¿cierto?, que gane la opción de una nueva constitución para Chile, porque no vaya a ser que salgamos de este proceso con la ahí sí que se nos enreda todo. Eso sería una gran tragedia para Chile. Bien, pues será hasta el próximo martes. Gracias, Robert Patrick. Será hasta el próximo martes. Gracias, César Barra. Bien, gracias, Claudio Reyes, por haber participado. Y gracias a nuestros auditores que nos regalan su sintonía todos los martes del año entre 7 y 8 de la tarde por Ritoque FM. Soy Esteban Vega y esto fue Con Dos de Azúcar. Se acaba la conversación. El pulso ya fue tomado. La agenda fue desmenuzada. Nos vemos el próximo martes. Esto es Con Dos de Azúcar, junto a Esteban Vega y Gabriela Jofré, en Ritoque FM 107.9. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de